Kansina yachakukuna imanallakashankichik, tukuyniykichispak hatun napaykuykachun. Kay kutipika categorías gramaticales nisqamanta parlarikusunchik. Ajina kaspaka qallarina kachun. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Uno de nuestros seguidores nos preguntan sobre las categorías gramaticales y a esto es lo que vamos a dar respuesta en este video. Antes de empezar el video, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Sin más que decir, empecemos. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas palabras utilizamos para poder formar una oración, un párrafo o un texto? La respuesta es que tan solo utilizamos 10 palabras. Sí, solo utilizamos 10 palabras para poder formar una oración, un párrafo o un texto. Pero si nosotros revisamos el diccionario, vamos a encontrar una serie de palabras. Pero dentro de esta serie de palabras van a haber palabras que se van a agrupar entre ellas y a esto lo que vamos a llamar una categoría gramatical. De esta manera, en castellano, la palabra se va a dividir en dos, que por un lado se va a llamar las palabras variables y por el otro lado las palabras invariables. ¿Por qué se los llama variables? Porque varían en cuanto a género y en cuanto a número. Y dentro de este grupo están los determinantes, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los verbos. Y por este otro grupo tenemos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y las palabras que se llaman onomatopeyas. Ahora vamos al caso del idioma quechua. En quechua existen las mismas categorías gramaticales, sin embargo, con alguna diferencia. Quechua está caracterizado por la utilización de sufijos, por lo tanto, habrán varios sufijos que vayan a indicar una categoría gramatical. En cambio, en castellano, un sufijo lo único que hace es crear una nueva palabra a partir de una palabra primitiva. Por ejemplo, la palabra flor es una palabra primitiva que cuando yo le ponga un sufijo me va a crear una nueva palabra con un nuevo significado. Por ejemplo, flor, florista, florero, florería y entre otras. En quechua, el sufijo no solo crea una nueva palabra, sino que su función va un poco más allá. Cada categoría gramatical agrupa a una serie de palabras. Por ejemplo, los determinantes tiene a los artículos, tiene a los adjetivos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos y entre otros. Los sustantivos, de la misma manera, tienen a los sustantivos propios, comunes, concretos, abstractos, individuales, colectivos, animados, inanimados, contables e incontables y entre otros. En ese sentido, vamos a clasificar en estas mismas categorías gramaticales qué palabras pueden pertenecer a las diferentes categorías gramaticales y también qué sufijos pueden ir. Las palabras que podemos agrupar a los determinantes serían kai, chay, hakay, que serían los adjetivos demostrativos. Y en cuanto a los sufijos, podemos agrupar al sufijo ka, que indica el artículo. Cuando decimos sachaka, wasika, yachakuka, ankaka, helkanaka y entre otros. También podemos agrupar los adjetivos posesivos, que sería el sufijo y para la primera persona, para la segunda persona es i, para la segunda persona es iki, y para la tercera persona es una n. Y de esta manera puedo decir wasi, mi casa, wasiki, tu casa, wasin, su casa. Pasemos a la siguiente categoría gramatical, el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es aquella palabra que designa nombres a personas, animales y cosas. En cuanto a cosas podemos decir rumi, anka, tiana, hantara y entre otras. Y de personas podemos decir Hari, Runa, Warmi, Wainuchu, Sipas y entre otras. Y animales podemos decir Katari, Walpa, Kuchi, Algo, Michi y entre otras.
Bien, pasemos a la siguiente categoría gramatical, que es el adjetivo calificativo. El adjetivo es aquella palabra que expresa cualidades o características de una persona, animal o también de las cosas. De esta manera podemos decir algunos ejemplos como kachitu, como hatun, huchui, millay, rupha, likisqa y entre otras. Pasemos a la siguiente categoría gramatical, que sería el pronombre. Los pronombres también existen en quechua, que podemos mencionar como ñoqa, can, pai, ñoqaiku, ñoqanchi, cancuna, paikuna. Pasemos a la siguiente categoría gramatical, verbo. El verbo es aquella palabra que expresa acción, estado y proceso. Por lo tanto, vamos a tener una infinidad de verbos, como por ejemplo, como puri, asi, hawai, ukui, rumpi, ruwai, waikui y entre otras.